Está con nosotros Gustavo de Arísteby. Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días, buenas tardes de Tokio. ¿Cómo es el acuerdo desde allí cerca entre India y Europa? ¿Qué significa y por qué no está celebrando Europa, tal y como hemos visto a von der Leyen, de esta manera tan clara, ¿no? Como sabes, yo estuve 4 años en la India como embajador de España, concurrente con otros 4 países, pero bueno, en la India, y me tocaron muchas de estas negociaciones. En ese momento, quiero recordarte que éramos 28 Estados miembros, todos los estados de la Unión Europea, esto demuestra la importancia que tiene la India para toda la Unión Europea, es uno de los únicos 4 países en el mundo donde la Unión Europea, todos sus Estados miembros tienen embajada y, por lo tanto, la reunión de embajadores era más como una reunión de un Consejo de Ministros europeo que como una reunión de embajadores, estábamos los 28. En diferentes ámbitos siempre la India ha tenido enorme reticencia, porque, como sabes, dos de los aspectos de los muchos que tiene el acuerdo de libre comercio entre ambos gigantes económicos, está el automóvil y el vino. Y aunque no te lo creas, el vino es una parte crecientemente importante de la economía india. Hay una producción muy importante en la India, en diferentes partes del país, y el consumo de vino se ha multiplicado y se ha disparado de manera extraordinaria. Por lo tanto, conseguir que la industria por excelencia de la India, con marcas propias, modelos propios, Mahindra, Tata, etcétera, etcétera, hayan aceptado que el gobierno indio reduzca sustancialmente los aranceles a los automóviles de importación europeos es un triunfo sin precedentes realmente. La cifra que están dando de un ahorro de 4.000 millones de dólares me parece escasa. Tengamos en cuenta una cosa, solamente seamos capaces de entender cuál es la realidad de la economía india. India ha quemado una etapa. No es una potencia industrial como la conocemos China o en Japón, donde yo estoy. Es una potencia que ha saltado una etapa de evolución económica. Ha dejado la industrial, que existe por supuesto, pero no es comparable a la magnitud inmensa de ese país y de los 1.400 y pico millones de habitantes que son ya, y ha pasado a la nueva economía del siglo XXI y es el país que tiene más transacciones automatizadas, robotizadas por ordenador en el mundo. Es más, la India equivale a lo mismo que todos los países desarrollados en transacciones automatizadas. Y esto, trasladado al acuerdo del que estamos hablando, tiene una cuestión muy importante que casi nadie pone en la ecuación. El apartado más importante de la relación económica entre la India y los Estados Unidos, ya que estamos hablando de las malas relaciones económicas entre ambos países y los aranceles, es una parte de la economía que no está sujeta a aranceles, porque son centenares de miles de millones de dólares que se pagan todos los años desde Estados Unidos a la India en concepto de salarios de empleados de multinacionales americanas en la India. No estamos hablando de back office, no estamos hablando de outsourcing, estamos hablando de empleados directos, de empresas como Dell o como tantas otras que tienen centenares de miles. Estamos hablando de empresas que tienen centenares de miles de empleados. Los empleados totales indios que trabajan para Estados Unidos son millones de indios. Ahora, pongamos esto en el contexto de nuestras relaciones. Europa tiene empresas con back office en la India o con outsourcing. Bueno, desde, por ejemplo, Tata Consulting Services, TCS, que es la empresa de consultoría más grande del mundo, que tiene 200 y pico mil empleados, tiene el control de calidad e informática de la mayoría de las instituciones financieras más importantes del mundo, y desde luego las europeas. Pero no son empleados de esas instituciones financieras, son servicios contratados y, por lo tanto, en la balanza de pagos figura como tal. En la de los Estados Unidos son salarios, si veis la diferencia.
había un cierto desequilibrio en la relación comercial entre la India y la Unión India, y la República India. Por una razón muy sencilla, porque la mayor parte de lo que nosotros estábamos pagando a los indios eran servicios. Y nosotros no podíamos, que somos una economía de servicios, vender servicios porque obviamente son más baratos allí y nosotros compramos servicios indios. Y por otra parte no podíamos compensar ese déficit porque no podíamos vender productos industriales. Los productos de lujo europeos tienen unos aranceles espectaculares y unos impuestos no menos espectaculares. Pero, por ejemplo, hay marcas que para tratar de evitar justamente el problema de los aranceles han establecido fábricas en la India. Por ejemplo, Mercedes. Te chocará saber que el Mercedes Maybach, además de hacerse en Alemania, que es el más alto de la gama de Mercedes, hay una fábrica de Maybach en India. Porque, claro, hay un mercado de eso en la India. Es una cosa que no se sabe. En todo caso, creo que es muy buena noticia. Me sorprende positivamente, pero no sé qué efecto real va a tener lo que anuncia Van der Leyen en materia de cooperación de defensa. Vamos a ver. La India es un país que es, hoy por hoy, un país mixto en cuanto al procurement de defensa, al suministro de material de defensa para los ejércitos indios. Una parte está hecha en la India y una parte está importada. Y como es tan grande el ejército indio, la fuerza aérea, la marina de guerra y los cuerpos militarizados, que la India no da abasto con su propia industria. La India tiene uno de los organismos de investigación y desarrollo de defensa más importantes del mundo, que se llama el DRDO, que era uno de mis interlocutores principales cuando yo estaba allí. El DRDO es el que desarrolló el misil BrahMos, por ejemplo, que es un poco el sumum de la tecnología india y que es la joya del arsenal indio, sobre todo es un misil de crucero bastante sofisticado. Pero la India, que bota muchísimos barcos al año, no tantos como China, evidentemente, hace barcos de tecnología media, sobre todo a las fragatas. Pero a la India le hacía falta barcos de tecnología punta. Y, por ejemplo, no quería depender, por razones estratégicas y de seguridad nacional, de tecnología extranjera para el desarrollo de sus submarinos nucleares. Y lo están haciendo, por ejemplo, con una empresa que, a pesar del nombre danés, es una empresa nacional que pertenece, el principal accionista es el Estado indio, Larsen & Toubro, que está desarrollando los reactores nucleares para los submarinos nucleares indios que se están desarrollando en estos momentos. Pero, por ejemplo, en la industria aeronáutica india, que tiene un problema extraordinario porque llevan 40 años desarrollando el LCA, el Light Combat Aircraft, y no consiguen sacarlo adelante. Y por eso tienen un problema extraordinario por la lentitud de sus procedimientos de adjudicación de concursos en materia de defensa. Por ejemplo, España, que es el principal socio de Airbus en la tecnología del avión de reavituallamiento, el MRTT, que es sobre la base de un Airbus 330, pero la tecnología de reavituallamiento es 100% española, desarrollada por Casa, o la antigua Casa, en Getafe y en Sevilla, sobre todo en Getafe. Bien, pues todo esto estábamos peleándonos todos los días, ganamos 3 veces el concurso y 3 veces fue anulado. Y nosotros justamente con este acuerdo y con los anuncios que ha hecho Van der Leyen, todas estas dificultades extraordinarias con las que nos encontrábamos todo el tiempo van por fin a salir adelante. Yo empecé a negociar la venta de decenas, se firmaron cerca de 60, pero vamos, la posibilidad de llegar a 600 aviones C-295 de Airbus España está ahí, porque se van a producir en la India una parte muy importante de ellos. Bien, pues eso tardó años, te puedo decir que a lo mejor 15. Todos estos anuncios van a hacer que todos estos procedimientos sean mucho más rápidos. Nosotros los presentamos también al concurso de la Armada India
para la construcción de 4 LPDs, es decir, los portaaeronaves mixtos como el Juan Carlos I, como los que hicimos para Australia, el Canberra y el Adelaide. Bueno, pues nos presentamos, pero no ha salido todavía el concurso. Y esto fue hace 12 años. ¿Ves? Bueno, pues esperemos que de verdad este acuerdo desbloquee todos estos aspectos, porque ha sido extraordinariamente complicado siempre negociar con la India, no solamente para vender automóviles o para vender aceite de oliva o para vender aceitunas o para vender lo que sea. Y bueno, y no te cuento más aviones de caza. Yo era el embajador que coordinaba el grupo del intento de vender el Eurofighter en la India, y también era el embajador coordinador en la venta del MRTT, el reavituallamiento en vuelo. Y era una auténtica pesadilla negociar eso, porque es que las puertas parecían abrirse y entrabas a la otra habitación y estaban cerradas las puertas, y podían estar cerradas las puertas en esa siguiente fase de la negociación durante años y años y años. Es muy buena noticia, en efecto. Estamos hablando de 2.000 millones de seres humanos, que es la cuarta parte de la humanidad, en un solo acuerdo de libre comercio. Sin duda ninguna, los negociadores han tenido un protagonismo muy importante, y déjame que haga un apunte biográfico del negociador indio, que es muy, muy buen amigo mío personal. Lo conocí antes de que fuera ministro, antes de que ganara las elecciones, Piyush Goyal, un hombre extraordinariamente capaz, que ha tenido carteras importantísimas en la India, desde la cartera de industria, la cartera de ferrocarriles, que es una de las más importantes del país, y sigue siendo, por cierto, el tesorero del partido BJP, lo que demuestra la confianza absoluta que le tiene el primer ministro Modi. Y ha sido ministro de Energía, que no es cuestión menor en un país como la India. En efecto, es muy buena noticia y no es una cuestión menor lo que está pasando ahí. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Gustavo Arístegui, desde Tokio. Buen día. Buen negocio. Un abrazo muy fuerte, José. Gracias por todo. Un abrazo fuerte, 9:05.